Este tipo de ejercicio de contabilidad mezcla todo: préstamos, inmovilizado, reformas, publicidad y alquileres. Y es donde más los opositores suspenden. Muy buenas, soy Antonio Vargas, preparador de las oposiciones de la agencia tributaria en Barbel Formación. Y hoy vamos a resolver un caso completo de contabilidad real de examen. Vamos a ver préstamo hipotecario, compra de inmuebles, reforma, gastos de publicidad, inicio del alquiler y, lo más importante, qué va activo, qué va a gasto y qué te puede hacer fallar. ¿Qué te vas a llevar de este ejercicio? Pues préstamos, costo amortizado con los gastos incluidos, inmuebles, todo lo necesario se activa, reforma, mayor valor del activo, publicidad, gastos, fianza es un pasivo. Si quieres dominar la contabilidad para Hacienda, suscríbete al canal. Y si quieres prepararte en serio las oposiciones de técnicos de Hacienda, tienes toda la información en barbelformación.com. Vamos al vídeo. Nos vemos. La empresa Gran Nube de Magallanes solicita hace 2 años, el 1 de enero del año 2X20, un préstamo hipotecario por un importe de 200 millones de euros. Las condiciones del mismo son las siguientes: plazo de la operación 10 años, amortización por el método francés, tipo de interés nominal capitalizable semestralmente, primer año 2,5 y años posteriores Euribor más 1,99. Vale, más cosas, dice por aquí. Euribor más 1,9. Vale. Comisión de apertura del 1% sobre el capital prestado. Gasto de estudio y tramitación 250.000 euros. Cláusula de penalización por cancelación anticipada del 0,5% del capital pendiente de amortizar. Con dicho préstamo hipotecario, el 1 de enero del año 2X22 procede a la adquisición de un edificio de oficinas cuyo objetivo es destinarlo al alquiler en próxima fecha. El precio de adquisición del inmueble es de 126 millones de euros. Los gastos de compra y notaría ascienden a 2.300.000 euros. Además, soporta un 7% del principal en concepto del impuesto de las emisiones patrimoniales, todo ello abonado por banco. Con el fin de adecuar el inmueble a las condiciones necesarias para comenzar su explotación, la sociedad contrata con una empresa de construcción una importante reforma cuyo coste asciende a 35 millones de euros. La empresa factura dicha reforma con fecha 1 de julio del 2X22, fecha en la que se produce la entrega de la obra y se solicita la correspondiente licencia de explotación, que finalmente es concedida el 1 de septiembre del 2X22. El importe de la obra se abona en el mes de diciembre del año 2X22. La sociedad abona en efectivo 2,5 millones de euros por una campaña publicitaria que se inició el 1 de julio del 2X22 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2X22 para promocionar el edificio y conseguir posibles clientes, que es abonada por banco. Finalmente, con efecto 1 de septiembre del 2X22, comienza la explotación del edificio. A dicha fecha ha conseguido alquilar un 70% del espacio disponible, percibiendo por banco 75.000 euros en concepto de fianza depositada por arrendatario. El alquiler mínimo contratado se extiende por 2 años. Trabajo a realizar en relación con el préstamo hipotecario. Mensualidades a pagar el primer año. Mensualidades de los años segundo y tercero, siendo el Euribor de referencia para el año 2. Para el año 2 fue del 0,56, para el año 3 de menos 1,25. Capital pendiente de amortizar los 2 años y medio de iniciada la operación. Descomponer el primer término amortizativo del tercer año en préstamo en cuota de intereses y cuota de amortización. ¿Cómo afecta una subida del Euribor a los dos componentes del término amortizativo? Es decir, la cuota de interés y la cuota de amortización. Justifica la respuesta. Plantee la ecuación para la obtención de la TIR real de la operación. Si la empresa Gran Nube de Magallanes procediera a la cancelación anticipada del préstamo a los 2 años y medio de iniciada la operación. Contabilización de las operaciones reseñadas en los puntos 2 a 5 del enunciado. En la resolución del supuesto deberá tener en cuenta lo siguiente: no es necesario utilizar las cuentas del grupo 8.9 de plan de contabilidad, no obstante, si lo considera oportuno, pues puede hacerlo. En el caso de que el opositor estime que en alguno de los puntos anteriores no es preciso realizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar, y en la respuesta deberá identificarse claramente las cuentas de cargo y de abono, sin que sea suficiente limitarse a señalar los códigos de cuenta exclusivamente. Bueno, esto evidentemente, si no habéis repasado el tema de las matemáticas financieras, pues es complicado, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar en el examen, ¿vale? Ya sabéis que antiguamente hace 4 o 5 años había un supuesto de matemática financiera aparte, ¿vale? Pero llevamos 4 o 5 años que se ha ido cambiando la historia, pueden volver perfectamente a lo mismo, ¿vale?
y ahora te meten las matemáticas financieras dentro de un supuesto de contabilidad, ¿vale? Por lo tanto, yo aconsejo siempre que se lo repase. Hay gente de derecho que ha pasado por aquí que no ha querido repasarse las matemáticas financieras y yo le he dicho, pues bueno, pues ya está, si no quieres repasar, si te encuentras uno de estos, pues esa pregunta ya no la hace, ¿vale? Así que es conveniente también repasarlo, por lo que pueda pasar, no se sabe por dónde van a salir, ¿vale? Bueno, pues nada, pues empezamos. Sacamos primero los datos. Esto es un préstamo, dice que se solicitó hace 2 años, ¿vale? En el 1 de enero del X0, un préstamo hipotecario por un importe de 200 millones de euros. Vale, a mí lo que me interesa en principio, pues está pidiendo la mensualidad y demás. Estamos en el supuesto de examen. Vale, el préstamo, C sub 0, 200 millones, ¿vale? 200 millones. Plazo de la operación 10 años. N, 10 años. Vale, 10 años. Amortización por el método francés. El método francés, acordaros que era la pequeña, se supone que es constante. Esto es un francés. ¿Vale? La pequeña es la constante. Tipo de interés nominales capitalizables semensualmente. Ahí lo está diciendo. De todas formas, acostumbraros también que si te da un Euribor, el Euribor es el J, es un nominal, ¿vale? Porque aquí te lo están dando, se ve claramente el enunciado, está diciendo interés nominal capitalizable mensualmente y dice un J12, ¿vale? Pero sí, el Euribor es un J. Siempre tienes que ir a los pagos, quiere decir, si te dice Euribor y los pagos son trimestrales, te está dando un J4. Si te da el Euribor y los pagos son mensuales, un J12. Si te da el Euribor y los pagos son anuales, pues evidentemente será un J1, eso coincide, ¿vale? Ya sabes que con los J nunca se trabaja, es un dato para pasarlo a un I, ¿vale? Entonces siempre el Euribor se trabaja con J y ya tenéis que ir a ver cómo se está pagando los pagos. En este caso, como los pagos son mensuales, de todas formas te lo está diciendo, pero bueno, podría ser que te dé el examen y no te diga nada. Te dice el Euribor, tal, y después los pagos son mensuales, los pagos son semestrales. Pues si los pagos son semestrales, un J2. Si los pagos son trimestrales, pues sería un J4, ya depende de lo que te diga, ¿vale? Pero el Euribor se considera un J, ¿vale? A efectos de... Si no, pues le ponéis la nota y se lo indicáis, ¿vale? Por su caso, vais a que... Pero bueno, el Euribor normalmente se considera un J, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues seguimos avanzando. Bueno, aquí te está dando el J. Dice, tipo de interés nominal capitalizable mensualmente, J, ¿vale? Sabemos que te está dando ahí un J12, ¿vale? J12. Vale, el primer año, pues si queréis sacarlo ya, el primer año se supone que sería un 2,5. El primer año sería 0,025. 0,025. Y los años posteriores, pues sería Euribor más 1,99, ¿vale? Años, esto sería para N igual a 1. Y en los años posteriores, pues se supone que es Euribor más 1,99%. Vale, sigo avanzando. Comisión de apertura en 1% sobre el capital prestado. Vale. Comisión de apertura con 1% sobre el capital prestado. Bueno, el capital prestado supone que son 200 millones de euros, ¿vale? Lo dejo aquí indicado para después calcularlo. Luego, comisión, gastos de estudio y tramitación, 250.000, ¿vale? Gastos de estudio, estoy sacando los datos, ¿vale? Tramitación. Gastos de estudio y tramitación, 250.000 euros, ¿vale? Vale, luego, me dice por aquí, cláusula de penalización del 0,5, o sea, si se cancela anticipadamente un 0,5 sobre el capital pendiente a amortizar. Vale, cancelación anticipada sería un 0,5% sobre el capital pendiente. ¿Vale? Sobre el capital pendiente de amortizar. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos en principio, ¿vale? Aquí te está pidiendo, con estos datos podemos sacar los primeros apartados. Si os dais cuenta, aquí te piden relación de mensualidad a pagar el primer año. Bueno, son mensualidades también, por lo tanto aquí son 10 años, si lo multiplicáis por 12 son 120 meses, ¿vale? Que también te lo está diciendo el enunciado, ¿vale? Bueno, pues nos metemos en faena si queréis. El primer año, pues el I12 sería dividir 0,025 entre 12. Por el primer año el tipo de interés sería 0,0208333, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular, como ahí te está diciendo, vamos a calcular primero la mensualidad a pagar el primer año, ¿vale? Cuidado con esto, que es importante, porque luego me encuentro por ahí los exámenes y veo cosas raras, ¿vale? Te está pidiendo, bueno, como queráis, si queréis poner apartado 1 o apartado, me da igual, ¿vale? Calculamos la mensualidad del primer año. Acordaros que para mensualidades no se meten los gastos, solamente lo que recibe del banco y lo que tú tienes que pagar al banco. No se mete ningún gasto para calcular mensualidades, los gastos se meten para calcular el tanto de interés efectivo, o la TIR, o lo que te pida el enunciado, ¿vale? Pero no para calcular la A.
los pagos, ¿vale? Las mensualidades, no se meten los gastos. Eso es importante que lo tengáis en cuenta porque luego me encuentro con exámenes y metéis los gastos y mezcláis unas cosas con otras, ¿vale? Bueno, pues en este caso voy a hacer el dibujo para que se vea dónde estamos. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta 120 meses. Aquí son los 10 años. Yo, como son pagos mensuales, pues se supone que aquí tiene 120 pagos, aquí tengo C sub 0, ¿vale? Que son 200 millones. Y aquí tengo el tipo de interés, el I12 del primer año, que me había salido 0,002083,333, ¿vale? Vale, si os dais cuenta solamente tengo el préstamo y la A pequeña, no se mete nada más, ¿vale? Nada más. Vale, para aquí planteo la equivalencia financiera. Aquí esto es, puedo aplicar el concepto de renta. Ya sabéis que el concepto de renta son capitales que se repiten en el tiempo, en este caso mensualmente, y que al mismo tipo de interés. Por lo tanto, puedo aplicar todo esto el concepto de renta. Esto no tiene sentido llevártelo uno a uno. Imagínate si ves que da 120 términos al momento cero. Ahí estás muerto, ¿vale? O sea, eso no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Entonces, el I12, ¿vale? Pues el I12 lo tenemos ahí, por lo tanto puedo aplicar el concepto de renta. Practico la equivalencia financiera ahí. Equivalencia financiera en T igual a 0. Acordaros siempre que la equivalencia financiera es una prestación es equivalente a una contraprestación. O lo que yo recibo o algo que yo entrego o algo así, ¿vale? Por lo tanto sería 200 millones, que se supone lo que yo recibo, tiene que ser igual a lo que yo entrego. Yo entrego 120, el valor actual de 120 anualidades, que sería mensualidades, 1 más, 1 menos, 1 más, 0,002083,333. Esto elevado a menos 120, y aquí sería 0,002083,333. Vale, pues si despejáis de aquí me sale que la mensualidad del primer año serían 1.885.398,03 euros. ¿Se ve eso, no? ¿Vale? Esto ha salido bien, ¿no? Sí, bien, ¿no? Bien. Bueno, vamos bien entonces. Vale, vamos con el segundo apartado. Dice por aquí: mensualidad del año segundo y tercero, del año segundo y tercero, sabiendo que el Euribor de referencia para el año 2 fue del 0,56%, para el año 3 del 3,25%. Vale. Vamos a suponer que estamos aquí y está pidiendo las mensualidades del año 2 y 3. Vale, aquí en principio, ¿vale? Sé cómo funciona esto. Sería 0, 1, 2. Aquí me voy al primer año, este sería el primer año, 12, 13, 14 y así hasta los 120 meses. Yo conozco aquí la A porque la hemos calculado en el apartado anterior. Se supone que cada de estas me había salido 1.885.398,03. Y aquí sería hasta aquí, que sería 1.885.398,03, ¿vale? Y aquí el tipo de interés que tenemos, el I12 del primer año, era el 0,002083,333, ¿vale? Como me cambia el tipo de interés, pues evidentemente necesito calcular, lo primero es el capital, la nueva anualidad, por lo tanto necesito calcular el capital pendiente en el año 12, o sea, en el mes 12, perdón, al final del primer año, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el capital vivo o el capital pendiente. Voy a ponerlo aquí para explicarlo. Calculamos el capital pendiente al final del primer año, en el mes 12. Vale, ¿qué hacemos para ello? Pues tenemos que actualizar los flujos netos de caja que tenemos aquí. Se supone que serían 120, o sea que de 12 hasta aquí, pues estos serían 120 menos 12, son 108 términos, ¿vale? Pues actualizo 108 términos, por lo tanto planteo la equivalencia financiera en T igual a 12, igual que siempre. Prestación tiene que ser equivalente a una contraprestación. Entonces yo sé que C12 sería igual a 1.885.398,03 actualizado, 1 menos, 1 más y cojo el 0,00208333 elevado a menos 108. Cuidado que no son 120, son 108 términos, que son 120 menos 12. Y todo esto partido 0,00208333. Vale, si cogéis la calculadora me saldría aquí que el C12 su mes sería 182 millones,
171.863,97 euros, ¿vale? Para ahora sí aplicamos el nuevo tipo de interés. Entonces, el nuevo tipo de interés que me dice ahí, el nuevo tipo de interés, pues se supone que era 0,56% más 1,99, el Euribor más 1,99, que es diferencial. Esto me sale 2,55%. Vale, este sería el J12. Yo sé que el J12 para el segundo año sería 0,0255. Si yo quiero sacar el I12, pues sería 0,0255 dividido entre 12. Vale, pues esto me saldría 0,002125, ¿vale? Entonces, me vengo por aquí. Esto sería 0, 1, aquí tendría 12 meses. Yo calculo aquí el C12 antes, que me había salido 182 millones, 171.863,97. Aquí tengo el 13, 14 y así hasta el 120. O sea, aquí tendría 108 términos, lo que es lo mismo, 120 menos 12. Yo tendría aquí voy a poner la A' para diferenciarla de la otra, ¿vale? Esta sería la A' con el cambio del tipo de interés, ¿vale? Y nada, pues el tipo de interés que aplicamos aquí, en este caso sería el I12, 0,002125. Vale, para aquí igual que antes. Planteamos una equivalencia financiera de 108 términos y planteamos la equivalencia financiera en T igual a 12. ¿Vale? Pues igual que antes. Equivalencia financiera en T igual a 12. Prestación equivalente a una contraprestación. Por lo tanto, 182.171.863,97 es igual a A', que sería la segunda del segundo año, 1 menos, aplicamos un nuevo tipo de interés, 1 más 0,002125, esto lo elevamos a menos 108 y todo esto partido 0,002125, ¿vale? Bueno, de aquí despejamos, evidentemente, y me sale la A. Por lo tanto, esta sería la anualidad del segundo año. O sea, mensualidad, perdón. Sale, ¿dónde tengo esto? 1.889.514,94, ¿vale? Bueno, ¿os sale eso o no? Si no, no te acuerdas, pero lo habéis planteado más o menos así, ¿no? Vale. Que te la ha llevado todo al valor final y la ha restado. El primer año, o sea, que te ha llevado aquí al momento 0. No, me lo he llevado al momento 12. Sí. Que te ha llevado esto aquí, de aquí a aquí. Bueno, los términos. Sí, los términos. Las mensualidades. Y luego lo he restado con los 200 millones. Bueno, eso es con carácter retrospectivo. Se puede hacer con carácter prospectivo y hacia atrás, con carácter retrospectivo. Sí, porque al final lo que ha hecho ahí es calcular el capital, lo que ya ha amortizado y le has quitado 200. Sí, si lo hace de aquí, hace hasta aquí, sería lo que lleva amortizado. Le quita, digamos, sería el capital pendiente. De esta forma de aquí lo que te queda por amortizar. Es otra forma, digamos. Esto es como la parte de arriba del cuadro, la parte de abajo del cuadro, los efectos de amortización. Pero bueno, que sí, se supone que si está bien hecho, debe de salir lo mismo. ¿Vale? Si está bien hecho. Están los cálculos bien. Da igual hacer una forma. Esto es con carácter prospectivo y esto es con carácter hacia atrás, retrospectivo y hacia atrás, ¿vale? Que podría ser eso. Se puede hacer también, ¿vale? Ya cada uno como mejor lo vea. ¿Sí? Bueno, pues nada, nos vamos ahora con el año 3 y hacemos lo mismo. Año 3. En el año 3 vuelvo a cambiar otra vez el Euribor, ¿no? Tenemos un cambio del Euribor, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, vamos a calculamos el capital pendiente al final del año 2, que sería, digamos, el C24, 2 por 12, 24, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí el dibujo para que se entienda. Yo tendría aquí 0, vamos a suponer que aquí tendría 12, y aquí tendría 24, 25, 26 y así hasta 120, ¿vale? Bueno, aquí los términos serían 120 menos 24 serían 96 términos. Y aquí pues tendría el C24, que es la incógnita, y aquí tendría la A que va a ser, vamos a llamarle A', que es como la llamo yo.
Vale, aquí sería, pues se supone que eran 1.889.514,94. 1.889.514,94. Eso tenéis por aquí, 1.889.514,94. ¿Vale? Pues igual que antes, y aplicamos el tipo de interés que tenemos en el año 2 porque todavía no lo estamos cambiando, estamos calculando el capital vivo y el capital pendiente. Esto sería 0,002125, ¿vale? Bueno, pues nada, nos traemos aquí, planteamos la equivalencia financiera y esto es una renta que se supone que se repite mensualmente al mismo tipo de interés. Pues planteamos la equivalencia financiera en T igual a 24 y aquí sería prestación, sería equivalente a una contraprestación, por lo tanto C24 sería igual a 1.889.514,94 que multiplica 1 menos 1 más 0,002125 elevado a menos 96. Todo esto partido 0,002125, ¿vale? Bueno, ya es cuestión de coger la calculadora y creo que esto sale 163.930.855,93, ¿vale? Este lo habéis planteado bien, ¿no? También, ¿sí, no? Vale. Pues nada, ahora ya le metemos el nuevo tipo de interés, ¿vale? El nuevo tipo de interés para el año 3, pues aquí, según el enunciado, te dice que sería un 1,25. Bueno, aquí tenéis cuidado que sería el J12 sería menos 1,25 más 1,99, porque lo está dando con signo negativo, ¿vale? Vale, 1,25% con 1,99 me sale un 0,74%. Cuidado que uno va en negativo, ¿vale? Vale, pues bueno, pues en este caso, este sería, digamos, el 0,74 sería el J, por lo tanto, J12. Si queremos sacar el I12, pues sería, si lo ponéis en tanto por ciento, 0,0074 dividido entre 12, esto saldría 0,0003061 y creo que sale 66 periodos, por si queréis ponerle más números, ¿vale? Pues se lo ponéis. Vale, pues nada, pues aquí hacemos igual que antes, ¿vale? Voy a hacer el dibujo para que se entienda. Aquí tenemos 0, aquí sería 12, aquí tendríamos 24, 25, 26 y así hasta 120. Yo sé que de aquí hasta aquí sería 120 menos 24, que son 96 términos. Y aquí el C24 lo hemos calculado antes, que nos había salido 163.930.855,93. Aquí voy a llamarle a sus prima 2, ¿vale? A sus dos primas para que se entienda que otro. Vale, esto me da igual, esto es terminología, si queréis utilizar, la utilizáis, si no utilicéis lo que os dé la gana, ¿vale? Tampoco pasa nada por eso, ¿vale? Y aquí pongo el I12, que nos había salido 0,006166 periodos, ¿vale? Bueno, pues hacemos igual que antes, planteamos la equivalencia financiera aquí. Esto es una renta de 96 términos al mismo tipo de interés, por lo tanto me lo traigo al momento 0, ¿sí? Vale, al momento C24. Entonces, planteamos igual que antes la equivalencia financiera en T igual a 24, como siempre. Prestación tiene que ser equivalente a una contraprestación, o lo que yo entrego o lo que yo recibo. Por lo tanto, C24, que sería, bueno, voy a poner aquí ya los números directamente, supongo que esto ya sabemos cómo va, 163.930.855,93, que sería el C24, tiene que ser igual a 1 menos 1 más 0,0006166 periodos, esto elevado a menos 96, que serían 120 menos 24, y todo esto partido 0,0006166 periodos. Vale, si despejamos de aquí me saldría que la A segunda sería la cuota del tercer año, 1.759.183,92 euros. Se ve lo que hemos hecho, ¿no? Hasta aquí, más o menos, va bien planteado, ¿no? ¿Sí, no? Vale. Vale, pues nada, seguimos. A ver lo que te pide ahora. Dice, capital pendiente a amortizar a los 2 años y medio de iniciada la operación. Vale, lo que te queda pendiente de amortizar. Bueno, aquí lo puedes hacer con carácter hacia atrás, retrospectivo, con carácter prospectivo. Entonces, me hago lo siguiente.
yo tengo aquí lo siguiente, supone 2 años y medio serían 30 meses, 24 meses más 6 son 30, entonces sería 0, aquí vamos a suponer que tendría 12, aquí vamos a suponer que tendría 24 y aquí tendría 30, esto sería 1 año, 2 años y aquí tendría los 2,5 años. Y a partir de aquí 31, 32 y así hasta 120 términos que eran 10 años, ¿vale? Vale, entonces, te está pidiendo aquí el capital vivo, el capital pendiente en C30. La última anualidad que yo tengo con los datos que tenía era esta de aquí, que era A2, A2 y así hasta aquí, ¿vale? Bueno, la última anualidad que no había salido, si acordáis, era 1.759.183,42. Por esto también 1.759.583,42, ¿vale? Y el tipo de interés, el último tipo de interés que teníamos, si acordáis, era 0,00, utilizamos ese 0,006166 periodos. Vale, pues esto igual que siempre. Aquí cogemos, estos serían 120 términos, le quitamos 30, se supone que me voy a 90 términos de renta, que sería lo que hay de aquí a aquí, ¿vale? Son 120 menos 30, esa de 90. Bueno, pues actualizo esto de aquí, que se va a volver el concepto de renta, me derivo de aquí y le está pidiendo esto de aquí, al tipo de interés que tenemos por aquí, que en principio se supone que es. Vale, plantamos la equivalencia financiera en T igual a 30. Equivalencia financiera en T igual a 30, ¿vale? Igual que siempre, la prestación tiene que ser equivalente a una contraprestación. Por lo tanto, C30 sería igual. Aquí pongo 1.759.583,42. 1 menos 1 más 0,0006166 periodo, esto elevado a menos 90 y todo esto partido 0,0006166 periodo. Vale, por C30, si cogéis la calculadora, se supone que saldría 153.966.949,50. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, se supone que esté también bien, ¿no? Si no, vale. O por lo menos el planteamiento que esté bien. Aunque los resultados puede equivocar en la calculadora en algún número, pero bueno, más o menos que vean que sabe lo que está haciendo. Vale, seguimos avanzando. Ya hemos hecho el capital pendiente de amortización. Vale. Descomponer el primer término amortizativo del tercer año del préstamo en cuota de interés y cuota de amortización. Vale, el primer término amortizativo del tercer año. Vale, pues si hacemos aquí el dibujo, vamos a descomponer el primer término amortizativo del año 3. Vale, nosotros sabemos que el primer término amortizativo, pues si ponéis aquí, esto sería el 24 y a partir de aquí tendríamos el 25, ¿vale? Se supone que sería el 25, ¿vale? Entonces, nosotros aquí el A25 se supone que tendríamos 1.759.183,42, creo que era, ¿vale? Bueno, pues esto lo podemos descomponer. Se supone que esto se compone del A25 y del I25, ¿vale? Bueno, ¿qué puedo yo calcular? El I25. Nosotros sabemos que el I25 sería el C24 por el tipo de interés, el I12, ¿vale? El C24 lo habíamos calculado antes. Si os venís por aquí, por detrás, el C24 lo tenemos por aquí calculado, era este de aquí, este segunda. A ver si lo encuentro por aquí. El C24, aquí lo tenemos. El C24 es este de aquí. 163.930.859,3. Y eso lo multiplicamos por el tipo de interés del año 3. Y si os venís por aquí, el tipo de interés del año 3 se supone que era 0,0006166. Bueno, pues nos venimos por aquí y voy a calcular, ¿vale? Como digo, yo sé que el A5 sería igual a la cuota de amortización, o sea, el 25 sería igual a la 25 más el I25. Vale, voy a calcular el I25, que es un poco lo más complicado. El I25 se supone que sería el C24 por el I. El C24, pues lo saco por aquí, si os acordáis, era 163.930.855,93.
lo multiplico por el último I12, que era 0,00030 61666, ¿vale? Sí, 163.930.855,93. ¿Sí? Por el 0,00. Esto saldría de intereses, serían 101.090,69 euros, ¿vale? Bueno, ya esto de aquí, como yo sé que la A25 despejo de aquí y el A25 se supone que sería 1.759.183,42 menos 101.090,69. Se supone que la A25 me saldría 1.658.092,73 euros, ¿vale? ¿Sí? Esto más o menos también bien, ¿no? ¿Sí? ¿No? Vale. Y luego nos vamos con la siguiente cuestión. Dice por aquí, descompone el primer término. Bueno, dice por aquí, ¿cómo afectaría una subida del Euribor a los dos componentes de los términos amortizativos? Es decir, a la cuota de intereses y a la cuota de amortización, y justifique la respuesta. Bueno, ya sabéis que si sube el Euribor, pues evidentemente tengo que pagar más intereses, ¿vale? Por lo tanto, me saldría la cuota de amortización, supone que sería, la A pequeña, se supone que sería más alta. Eso es lo que le pasa a la gente cuando suben el Euribor, ¿vale? Mucha gente que tiene hipoteca, pues cuando sube el Euribor, pues evidentemente le aumenta la hipoteca, por lo tanto tienen menos dinero para consumir, por lo tanto van más apretados los meses, ¿vale? Si baja el Euribor, pues evidentemente tienes más dinero porque tienes que pagar menos cuotas de interés, por lo tanto vas más suelto, por lo tanto, pues bueno, pues algo ahorra, ¿vale? Bueno, pues ponemos por aquí. ¿Cómo afecta el Euribor? ¿Vale? Ante una subida, si queréis poner aquí, ante una subida del Euribor, ¿vale? Pues supone una subida de los tipos de interés, una subida de los tipos de los intereses, perdón, de los intereses de la cuota de interés, por lo tanto, también se produce una subida de la mensualidad. ¿Vale? Se supone también que la mensualidad también te sube, ¿vale? Sube el tipo de interés, ¿vale? Se supone que te sube digamos, el tipo de interés, por lo tanto tienes que pagar más cuota, más mensualidad del préstamo. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Vale? Bueno. Siguiente. Plantee la ecuación para la obtención de la TIR real de la operación. Bueno, aquí ya sí que meter, cuando te pide TIR o te pide tipo de interés efectivo, hay que meter los gastos. Por lo tanto, tenemos que irnos al principio y meter los gastos de la operación. Si la empresa gana nueva mañana, proceder a la cancelación anticipada del préstamo a los 2 años y medio de iniciada la operación. Contabilizar la operación residencial en los puntos, vale. Ese sería, primero vamos a plantear la ecuación, la TIR, ¿vale? TIR. Y aquí sí hay que meter los gastos, ¿vale? Calculamos la TIR en T igual 2,5 años o a los 30 meses, que es lo mismo, ¿vale? Bueno, voy a hacer el dibujo, ¿vale? Para ver dónde estamos metidos, ¿vale? Hago el dibujo. Yo tengo el momento 0, aquí tendría 1, 2, 3, aquí tendría el 12, luego aquí tendría el 13, 14, aquí tendría el 24, 25, 26 y así hasta el 30, que es cuando se cancela el préstamo. 30 meses y aquí serían 2,5 años, aquí sería 1 año, aquí serían 2 años y aquí tendría 2,5 años, que es lo que te está pidiendo. Vale, tengo que meter todos los gastos, por lo tanto, voy al principio, cuando me concede el préstamo, yo tengo una serie de gastos. Si os dais cuenta, al principio, si os venís por aquí, a mí me dan el préstamo y el préstamo no es gratis, quiere decir, el préstamo hay que pagar cosas. Me dice por aquí, al principio, tengo que pagar una comisión de apertura un 1%, o sea, un 1% de 2 millones. Además de eso, en el momento 0 tengo que pagar 250.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, tengo aquí, en el momento 0, el banco me da 200 millones de euros. En ese momento se cobra la comisión de apertura 0,005 sobre 200 millones, ¿vale? Se supone que esos son 2 millones de euros, creo que son 2 millones.
¿El 1%? Pues sí será, claro que sí. Ah, eso es la comisión de cancelación, sí, un 0,01. Un 0,01, ¿vale? Vale, esto supone que son, creo que son 2 millones, ¿vale? 2 millones. Luego, había otros gastos también al principio, que son gastos de estudio y tramitación. Vale, pues nada, ponemos aquí gasto de estudio 250.000, ¿vale? A ti te dan el préstamo y en ese momento tienes que pagar todo eso. Luego, cojo las cuotas del primer año. El primer año, vamos a llamarle la A, nosotros hemos pagado, eran 1.885.000, cogemos los cálculos como he hecho antes, 1.885.398,03. 18,03. Hasta aquí sería 1.885.398,03. Luego, a partir del siguiente año se paga otra cuota, que sería 1.895.514,97 hasta el 24, que sería 1.889.514,94. El 25 me cambia y era 1.759.183,42. Y aquí tendría pues 1.759.183,42. Vale, me paro aquí porque aquí tengo más cosas. Aquí tengo que pagar el capital pendiente, el C30, que lo habíamos calculado por ahí, si os acordáis, estaba por ahí calculado. El I25 lo habíamos calculado por ahí, aquí lo tenemos, ¿vale? Se supone que el C30 aquí lo tenemos. Son 153 millones, creo que te queda pendiente, 966.899,50. Y además de eso la comisión, quiere decir, la comisión de cancelación. Vale, el capital pendiente, voy a ponerlo aquí, el C30. El C30 que ya habrá que pagarlo en el año 30. C30 eran 153.966.949,59, que era 949,59. Y además de eso hay que pagar la comisión de cancelación, que era un 0,005 sobre el C30, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos toda la operación. Y aquí busco el I12 efectivo, porque son pagos mensuales, ¿vale? Aquí, en principio, creo que te estaba pidiendo solamente que haga el planteamiento, ¿vale? No tienes por qué calcularlo si no queréis, ¿vale? Te estaba diciendo solamente el planteamiento. Planteé la ecuación. Todo el planteamiento. Si queréis calcularlo, por meter la calculadora, que hoy en día con esas calculadoras te lo deja, y lo calculáis que no, pues no tenéis que complicarlo la vida. Si te está pidiendo solamente plantear, pues plantearlo, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vamos por aquí y esto es una equivalencia financiera. La voy a plantear aquí, en el momento cero, ¿vale? Vale, entonces, pongo por aquí equivalencia financiera en T igual a 0. Yo sé que en T igual a 0 se supone que la prestación tiene que ser equivalente a una contraprestación, ¿vale? Lo que yo recibo del banco 200 millones de euros. Igual a lo que yo entrego. ¿Qué entrego? Pues en el primer momento me quita el banco 2 millones por un lado y 250.000 por el otro lado. En el momento cero, por lo tanto, eso no se mueve a ningún sitio. Son 2 millones, esta que sería la comisión de apertura, más 250.000, esto es la comisión de estudio. ¿Vale? Ya tengo los dos primeros. Yo recibo del banco 200 millones y tengo que pagar 2 millones en el momento cero, 250.000 en el momento cero. Y a partir de aquí ya empiezo con las mensualidades. Vale, me voy a mi dibujo. Vale, aquí tengo que coger, tengo 12 meses hasta aquí, ¿vale? Pues la primera, que era 1.885.398,03. Esto me daría el valor en cero. Vale, pues me vengo por aquí y me traigo la primera. Sería más, era 1.000.000, ya coger la mensualidad del primer año, 1.885.398,03, uno menos, uno más, aquí pongo el I12E porque el interés efectivo esto sería menos 12 y aquí partido el I12E, ¿vale? Esto no lo tengo que mover en ningún sitio porque está dando el valor en el momento cero, a una pospagable, por lo tanto ahí lo dejo. Me voy con la segunda, me voy a mi dibujo. Yo tengo que ir a la segunda.
la segunda sería, empieza aquí, es una renta hasta el 24. Esta renta tengo que tener cuidado porque si yo calculo el valor actual me lo da aquí en 12 y me lo tengo que traer después al momento cero. Por lo tanto, tengo que hacer dos movimientos, ¿vale? Si no, no llego al momento cero. Entonces, primero calculo su valor en 12, que será el valor actual, y luego me lo traigo al momento cero. Lo descuento. Vale, entonces sería, cojo la segunda mensualidad del segundo año, era 1.889.514,94 por 1 menos 1 más, aquí pongo I12E para diferenciarlo, ¿vale? Esto sería igual a menos 12 y esto partido por I12E. Y ahora esto lo tengo que descontar 1 más I12E elevado a menos 12. Y ya tengo la segunda renta del segundo año en el momento cero. Y ahora me falta la tercera renta, me voy a mi cuadro y tengo lo siguiente, la tercera renta supone que es esta de aquí, ¿vale? Pues cojo aquí esta renta, en este caso son 6 términos nada más, esto me daría el valor en 24 y luego del 24 me lo traigo en momento cero, ¿vale? Me lo descuento 24 meses. Primero hago esa y luego hago esto de aquí que es un capital, ¿vale? Entonces hago primero la renta, me vengo por aquí y hago mi renta, como siempre, la pongo aquí debajo. Sería, cojo la anualidad, la mensualidad del tercer año, que era 1.759.183,42, 1 menos 1 más el I12E, esto elevado a menos 6, porque son solamente 6 términos de renta, partido por el I12E, y ahora esto lo multiplico, me lo tengo que traer 24 periodos hacia la izquierda, para llegar al momento cero. 1 más I12E elevado a menos 24. ¿Vale? Y ya me he llevado pues la renta. Y ahora me queda el capital pendiente, que esto que tengo aquí sería 153.966.949,59 más la comisión, ¿vale? Esto podría poner, pues puedo poner 153.769.66.949 por 1 más 0,005. Saco factor común, que al fin y al cabo es lo mismo. Aquí tengo C sub 0, saco factor común, 1 más 0,05, lo multiplico por eso. Y luego me lo tengo que traer para acá 30 términos para llevarlo al momento cero. Entonces, si hacemos eso, tendríamos lo siguiente. Más, lo pongo aquí debajo, son 153 millones, que es el capital vivo del año que me queda pendiente en el año 30. Bueno, o sea, en el mes 30 o a los 2 años y medio. Que lo hemos calculado antes, 949,59 creo que era, por 1,005, ¿vale? Y esto pues 1,005 y ahora por, eso sería el capital más la comisión. Y esto por lo descuento 24 meses, 1 más I12E elevado a menos 30. Menos 30 porque estoy en el mes 30, ¿vale? Bueno, esto no lo tengo solucionado, como digo, planteamiento ya sería, pues si queréis, aquí saldría el I12 y ya lo tendríais planteado. ¿Que queréis pasarlo a un I anual? Bueno, aquí yo personalmente, si te pone que plantear, no te complica la vida, ¿vale? Lo dejas plantear y ya está, no te está pidiendo otra cosa. Si te lo pidiera, pues tenéis que primero calcular el I12 y luego lo pasáis a un I, ¿vale? Porque normalmente esto estamos trabajando con la TAE o el tipo de interanual. Una vez que tenéis el I12, si es que te lo pidiera, pues ponéis 1 más el IE elevado a 12 menos 1 y ya lo pasáis a un interés anual. Si es que te pidiera la solución, ¿vale? En este caso con el planteamiento es suficiente, ya tiene aquí bastante chorizo como para tener que calcular y perder mucho tiempo ahí, ¿vale? Si no te lo están pidiendo, pues no perdéis tiempo, porque va a perder tiempo, ¿vale? Y su calculador, todo eso, te puede llevar un rato ahí metiendo ahí datos en la calculadora. Por lo tanto, si no te lo piden, pues lo dejas planteado y ya está, ¿vale? Y como os digo, si te lo pide, pues normalmente lo que te piden es el anual, no el I12, ¿vale? Pues una vez que tenéis el I12, aplicáis los tantos equivalentes y lo calculáis en anual, si es que te lo pidiera. Si no, como digo, si es planteamiento, no os metáis en fregado, ¿vale? Porque de todas formas, si no te lo piden, no metáis más cosas, que ya bastante tenéis con lo que hay, porque aquí pierde un montón de tiempo haciendo todo esto. Bueno, ya nos queda el último aquí, que es contabilizar, ¿vale? Bueno, pues nada, pues vamos aquí y contabilizamos lo que nos dice, ¿vale? Dice del año 2, del 2 al 4. Vale, pues nada, nos ponemos aquí arriba y vamos leyendo a ver lo que nos pide. En el apartado dice, con dicho préstamo hipotecario el 1 de enero del año 2X22 procede a la adquisición de un edificio de oficinas cuyo objeto es destinado al alquiler. Bueno, el edificio de oficina, alquiler, o sea, lo tiene para obtener plusvalía, no ha comprado esto
para la explotación de la empresa. Si lo has tenido para obtener plusvalía, inversión inmobiliaria. O sea, 220 o 221. El precio de adquisición del inmueble es de 126 millones. Los gastos de compra y notaría, 2.300. Es que los gastos mayor importe de la compra. Y luego te dice aquí además soporta un 7%. Eso también son gastos, también son impuestos de emisiones patrimoniales. Por lo tanto, sería 126 millones más 2.300.000 más el 7% supone de 126.000, que es lo que vale el piso, el inmueble. Y eso sería mayor importe de la compra. Dice que lo abona por banco. Bueno, pues nada, pues aquí nos venimos por aquí y aquí tendríamos lo siguiente. La contabilidad, si queréis el punto 2. Por la compra del inmueble, compra del edificio. ¿Vale? Compra del edificio. Vale, dice que el edificio lo destina al alquiler, por lo tanto eso es importante porque ellos están indicando que esto es una inversión inmobiliaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedes meter a los 210, a los 211. Aquí cogería, como no sabemos tampoco, pues si queréis, os voy a poner la 221 o 220 y 220, si queréis, bueno, ya como queráis, ¿vale? Esto sería inversión inmobiliaria en construcciones, ¿vale? O en terreno y bienes naturales, no te especifica exactamente. Pues si queréis lo metéis en la 221 como inversión inmobiliaria en construcción y ya está, ¿vale? Se supone que debería llevar la parte del terreno también. A la 572, que sea la cuenta de banco, ¿vale? Y aquí aplicamos la norma 2, se supone que son 126 millones, que es el precio de adquisición, más 2.300.000, que son los gastos, más el impuesto de emisiones patrimoniales que se hace sobre el precio de adquisición, que son 126 millones, ¿vale? Por 0,007. Y todo esto sería, me sale 137.120.000 euros. 137.120.000 euros. ¿Sí? ¿Se ve lo que hemos hecho? Este bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que no te has dado cuenta de qué? Ah, bueno. Eso tenéis que tener cuidado porque lo destinan. Hombre, no es que sea un error garrafal, pero ahí no te van a poner, ahí te quitarían algo, ¿no? ¿Vale? Porque evidentemente te lo está diciendo. Una cosa que debería ponerse, hombre, no es que sea un error, no, un garrafal, pero bueno, sí es cierto que debería de ir la 200, la 22, porque no es, te lo dice que va para alquiler, no va para la explotación de la empresa, para eso están las cuentas esas, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no? ¿Sí, no? Los otros gastos aparte y luego darle más valor y poner luego 732. Es que eso normalmente se hace cuando la empresa lo compra, ella misma lo está gestionando, ¿vale? Yo aquí los exámenes siempre, yo así, lo que pasa por aquí siempre le digo que si compra externamente, quiere decir que no lo hace la empresa, lo contabiliza directamente. Si es la empresa a la que se dedica a eso y ella misma se lo produce, utiliza cuentas de gastos y luego activa. ¿Me entiendes? No, o sea, no es lo mismo. Imagínate que esta es una inmobiliaria, ¿vale? No es lo mismo que la inmobiliaria, digamos, o sea, que una constructora. No es lo mismo que la constructora contrate a otra constructora para que haga el edificio, ahí directamente lo pone en la 221, a que la propia constructora se haga su edificio. Ahí tienes que poner mano de obra, gasto de seguridad social, todo lo que sea, y luego al final metes la 7.3. Para estos casos no se suele utilizar la 7.3, ¿vale? Se utiliza cuando la empresa lo hace con sus propios medios. Si lo compra un tercero, precio de adquisición directamente. Si lo hace con tus propios medios, coste de producción. Ahí sí, lo que hace es primero contabilizar los gastos y luego lo activa. Eso, si lo compras externamente, yo nunca lo he visto así. Quiere decir que es que no está bien. Es decir, porque tú normalmente cuando compras fuera, tú cuando valoras un inmovilizado es precio de adquisición o coste de producción. Coste de producción cuando tú lo haces. Entonces ahí metes los gastos y los activas, ¿vale? Si tú lo compras externamente, pues te dan una factura. Con esa factura ya pues contabilizas la inversión, no tienes que pasar por un gasto. ¿Entiendes? ¿Vale? Vale, bueno, luego tenemos aquí, seguimos avanzando lo que dice por aquí. Dice, con el fin de adecuar el inmueble a las condiciones necesarias para comenzar su explotación de la sociedad, contrata una empresa de construcción por un importe de una reforma cuyo coste asciende a 35 millones de euros. La empresa factura dicha reforma del 1 de julio del X22, fecha a la que se produce la entrega de la obra y se solicita la correspondiente licencia de explotación, que finalmente se concedió el 1 de septiembre del X2. El importe de la obra se abonará en el mes de diciembre del año X22. Bueno, pues aquí tenéis la obra. Como la obra se supone que está destinada al inmueble, ¿vale? Pues lo podéis meter como mayor importe del activo, ¿vale? Bueno, aquí a separar o no separar, pues bueno, tampoco hace falta si no queréis, ¿vale? De todas formas, tampoco está dando la fecha en la cual te está dando solamente ya la empresa factura dicha reforma el 1 de julio, fecha en la que se produce la entrega de la obra.
Aquí efectos de amortización es la fecha que se coge efectos de amortización, ¿vale? No la fecha de la licencia de apertura, ¿vale? No podemos amortizar tampoco, creo que no te da los datos, pero bueno, si tuviéramos que amortizar, no podéis coger la fecha en la cual te concede esta de aquí, te concede la explotación. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo ya cuando te entregan, te produce la entrega de la obra, en ese momento ya entra el activo en tu patrimonio neto. Ya sabéis que no solamente el paso del tiempo es una condición para amortizar, ¿vale? Por lo tanto, si tú ya te entregan la obra el 1 de julio, esa es la fecha que se coge efecto de amortización, no la fecha de la licencia de apertura, como ahí dice, ¿vale? ¿Sí? En este caso no tenemos que amortizar porque no te da los datos, ¿vale? Pero bueno, si hubiera, igual tendremos que coger esa fecha porque es la fecha en la cual te entregan la obra, ¿sí? ¿Se ve eso? Vale. Bueno, aquí, pues para no separarla, metemos directamente a la 200, se supone que, como estamos aquí, por la 221, ¿vale? Entonces, por la obra 1 del 7 del X22. Ya lo metamos directamente, no hay que separarlo tampoco, ¿vale? La 221, construcciones A, y aquí lo dejamos la 523 porque eso sí te da un plazo para después el pago, ¿vale? Aquí te dice que se paga más adelante, por lo tanto, pues eso sí, podéis dejarlo en la 523. El importe de la obra se abonará en el mes de diciembre. ¿Vale? Pues en la 523, que serían proveedores de inmovilizado a corto plazo. Vale, la obra son 35 millones de euros y 35 millones de euros. Hasta aquí se ve, ¿no? ¿Vale? Luego, como tengo el 1 del 7, bueno, esto ya, pues si queréis contabilizar aquí el pago, os esperáis al final, ¿vale? Ya como queráis, ¿vale? De todas formas, como hay más cosas, si queréis, lo ponéis aquí y se nos quita del medio. No sé si más adelante te lo decía o no, pero bueno. Una opción, si queréis quitarlo aquí, ¿vale? Pues ponéis por el pago. Por el pago, pues bueno, así no se te olvida. Por el pago en diciembre. Pues ponéis aquí, lo dejáis reflejado, 5, 2, 3, si no se te olvida después. Proveedores de inmovilizados a corto plazo a banco. Una opción. Que no, pues cuando lo hagas todo, te vas a diciembre, ¿vale? Y haces el pago cuando termine el otro asiento. Son opciones, ¿vale? Al final, esto es una opción para que no se te olvide, ¿vale? Y la otra opción, pues te la apuntas y recuerdas que al final tienes que contabilizar esto en el mes de diciembre. Bueno, aquí son 35 millones, ya como queráis, como digo, ¿vale? Si lo queréis quitar aquí, te lo quitas, y si no, pues te lo haces en un apunte y luego al final, pues lo metes después al final, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Estábamos en el 4. Bueno, el 4, el 4. La sociedad abona en efectivo 2,5 millones por campaña publicitaria que se inicia el 1 de julio del X22 y se extenderá al 31 de diciembre del X22, o sea, supone dentro del mismo año, para promocionar el edificio y conseguir posibles clientes que es abonado por banco. Bueno, ya sabéis que los gastos de publicidad evidentemente no se activan. Yo no voy a meter esto como el importe del activo, ¿vale? Esto se lleva a una cuenta de gastos por naturaleza, servicios exteriores, una 627, publicidad, propaganda y relaciones públicas, y listo, pero que a nadie se le vaya a ocurrir de activar este gasto. Eso sí es verdad que un error garrafal, un error bastante alto, ¿vale? No es como el caso anterior que poner la 220 o 121, pero vamos, si metes esto lo activas y así es verdad que hemos pecado. Se supone que nadie lo ha hecho, ¿no? Vale. Bueno, 1 del 7 del X22, ¿vale? Por la publicidad. Entonces, pues nada, pues por la publicidad, el 1 del 7 del X22. Vale, he puesto una cuenta de gasto normal, 627, publicidad, propaganda, y no se puede activar, ¿vale? Publicidad, propaganda y relaciones públicas, ¿vale? Y suponiendo que lo paga, lo pasé a 572, banco. Son 2,5 millones por aquí, ¿vale? Y 2,5 millones por aquí. Vale, esto se entiende, ¿no? Vale, pues seguimos avanzando. Siguiente. Finalmente, el 1 de septiembre del X2 comienza la explotación del edificio. A dicha fecha se ha conseguido alquilar el 70% del espacio, percibiendo por banco el 75.000 euros en concepto de fianza depositario por arrendamiento. El alquiler mínimo contratado se exige por 2 años. Bueno, aquí en principio, ¿vale? Con la fianza, pues bueno, si queréis complicaros la vida, pues bueno, pues podéis coger, como no tenemos tipo de interés, ya sabéis que esto normalmente lo que se hace es se actualiza valor actual, ¿vale? Y luego se contabiliza una parte como anticipo y otra parte como al alquiler y luego lo vais llevando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no te está dando ningún tipo de interés. Entonces, ¿qué tipo de interés cogemos, ¿vale? Pues bueno, lo más sencillo para no complicaros la vida, pues lo lleváis directamente a una cuenta de fianzas constituida a banco y ya está, y no te complicáis. Le ponen una nota, como no me da el tipo de interés, pues opto por no contabilizar el efecto financiero, ¿vale? Porque realmente no da ningún tipo de interés. O sea, porque quieras coger el tipo de interés del banco, qué tipo de interés también coges, pues bueno, aquí te dan distintos tipos de interés, pero bueno,
¿vale? Ya, pues aquí a gusto vuestro, no sé lo que he hecho por aquí, pero bueno. Vale, si queréis ponemos por aquí nota como el enunciado no aporta tipo de interés, ¿vale? Pues opto por no reflejar el efecto financiero, de la fianza. ¿Vale? Entonces lo que hacéis directamente, pues cogéis, ponéis banco, 572, banco, y aquí lo metéis por una cuenta de la 180, por ejemplo, fianza recibida a largo plazo, que son 75.000 por aquí y 75.000 por aquí, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y luego, no sé si hay algo más aquí, el alquiler, bueno, aquí no te decía nada, dicen concepto, no te da el alquiler, no te da nada, ¿vale? Y con ese 70% tampoco vamos a hacer mucho más, ¿vale? Dice, dicha fecha se ha considerado alquiler el 70% del espacio disponible, percibiendo por banco. Bueno, aquí no vamos a reclasificar otro 30% y pasar a una 211, tampoco le veo mucho sentido hacer eso, ¿vale? Aquí lo único, pues bueno, tiene alquiler el 70%, se supone que lo otro, pues en un futuro lo alquilará o lo que sea, no sabemos exactamente, ¿vale? Y no tenemos que meternos pues más fregados con esto, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Este se supone que tendríamos listo. Más o menos bien, ¿no? Vale. Bueno, pues seguimos con el repaso. Estamos por ahí con los activos financieros. Bueno, para la semana que viene, como he dicho antes, pues vamos a meter lo que queda de contabilidad financiera, ¿vale? ¿Te has dicho que era? Entiendo, por lo tengo yo así ordenado. Sí, vamos a ver. Yo aquí... Sí, bueno, lo que pasa es que a lo mejor tú quedas como la otra forma. Es que yo con ellos cuando di los activos financieros, yo siempre doy con ellos, con la gente que viene aquí, siempre doy el inmovilizado material, inmovilizado intangible, el IVA, el impuesto de sociedades, luego doy los activos financieros, pasivo financiero, luego doy la existencia, luego doy moneda extranjera, pues te falta existencia, moneda extranjera, subvenciones y donaciones, provisiones, ya no sé si hay alguna más por ahí, creo que ya no hay más, me parece que son las más importantes. Son provisiones, subvenciones, moneda extranjera y existencia. Y la norma 23, que son cambios de criterio, que es un temilla ahí que yo tengo ahí que es muy corto, ¿vale? Que la norma 23 creo que era, ¿vale? Y eso, pero bueno, por ahí va a enfocar, ¿vale? De todas formas ya tenéis que ir acostumbrando ya a ir viéndolo todo, ¿vale? Eso yo lo veía con inmovilizados, porque como luego está relacionado con... Las subvenciones. Sí, subvenciones. Sí, bueno, sí, está relacionado, pero bueno, yo tengo un tema aparte porque la norma 18 es que yo lo tengo desglosado por normas. Es decir, norma y resolución delicada. Entonces, la norma 18, que es la que se aplica ahí, pues un tema para la norma 18. Entonces, igual que la norma 23, que son cambios de criterio, que es cortillo, pero bueno, lo tengo separado también para la norma 23, ¿vale? Bueno, pues